Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta charla de seguridad y defensa con Jaime Valencia. Hoy tocaremos un tema de bastante actualidad, lo que son los semisumergibles, aquella dinámica del narcotráfico marítimo manipulada a través de personajes que con algún conocimiento de ingeniería naval construyen estos artefactos navales con medios de transporte de droga ilícita. Vamos a hablar de los SPSS, de los SFSS, Self Propelled Semisumergibles, de los SFULIS semisumergibles y de los Low Profile Vessels o lanchas de bajo perfil, como lo han denominado en Estados Unidos. Esa es la evolución de estos artefactos navales. Ya entraremos en charla, en conversación, en qué consiste un poco más este tipo de artefactos. Muchas gracias y seguimos en contacto con Jaime Valencia. Aquí en Colombia, de la historia de estos artefactos navales, se conoce que por ahí en 1993, en la isla de Providencia, es donde se hace la primera incautación de un artefacto de estos, con capacidad de 1 tonelada de carga de droga, y fue incautado, como les dije anteriormente, en Providencia, cerca, obviamente, a nuestra isla mayor, San Andrés. Esto para decir claramente que el mar se convirtió en una autopista bastante extensa, bastante grande para los narcotraficantes, para las mafias transnacionales de droga. Y comenzaron a construirse desde el 93 y a medida que iban avanzando, ya fueron mejorando, sacaron el SPSS, o sea, el Self Propelled Semisumergible. Al inicio lo sacaban con un exhausto del motor por fuera que formaba como una especie de tubo que llegaba hasta una parte, digamos, como de la cubierta del semisumergible. Pero debido a que el calor que emana el motor y sale por ahí era captado por las cámaras flip, pues indudablemente dio con que había que modificarlos. Y así aparecen los SFSS, los semi-fully semisumergible. Ya una versión un poco más moderna, ya trae una joroba y esta ya cae al mar para que los gases y el calor del motor se disipen con el agua y se enfríen y las cámaras FLIR o de termovisión no capten el calor de estos motores. Ya de por sí era bastante difícil o es bastante difícil tratar de avisorar a través de un radar una embarcación de estas porque pues son una entonces son unos aproximadamente unos 15 o 20 centímetros desde la línea de flotación hasta la borda, ¿sí? La obra viva o la parte que está sumergida de estas embarcaciones ya puede tener alrededor de 1,5 metros hacia abajo, inclusive hasta 2 metros, pero siempre es muy difícil. El puntal también son puntales de 30, 60 centímetros a lo mucho, y inclusive en la parte donde aparece como el puente de estas embarcaciones, donde está el mal llamado piloto que mira a través de unos vidrios hacia dónde va, imagino que tiene una brújula o un giroscopio, él va mirando y ahí han colocado barras de plomo. ¿Para qué? Para que las señales de radar reboten y no sea legible la huella, quedando como una mancha o un sucio en el radar. O sea, ellos dentro de su, digamos, arcaica o bastante rústico modelo o artefacto naval, tienen unas simplicidades que saben y conocen cómo son detectadas, ¿sí? Saben cómo tratar de evadir la acción de los organismos de control en cuanto al decomiso de drogas. Esto es interesante, bastante importante, la creatividad que han tenido ellos, el desarrollo que han tenido ellos, para llegar finalmente a, digamos, a la unión entre el medio de transporte, que es entre otras cosas el más usado y el más antiguo, por ahora desde el 80 más o menos, las lanchas Goldfast. Han mezclado la lancha Goldfast junto con estos semisumergibles para sacar un híbrido de estos dos, que es como, digamos que es como la última versión de estos artefactos navales que se han decomisado últimamente y se llaman Low Profile Vessel o lanchas de bajo perfil.
Estas lanchas de bajo perfil combinan la rapidez a través de 3, 4 motores y tienen de ahí en adelante la forma del semisumergible. ¿Sí? Si bien es cierto, ganan en velocidad, se ha perdido en autonomía. Un semisumergible de clase SPSS o un SFSS podría tener autonomía de unas 8.000 millas, mientras que este escasamente llega a las 800. O sea, tienen que mover un aparato logístico bastante grande en alta mar para hacer el reabastecimiento de combustible de estas embarcaciones, pero sí, obviamente es mucho más rápido, mientras que un SPSS, un SFSS podía estar navegando a una velocidad de entre los 8 y los 12 nudos. Estas embarcaciones pueden llegar hasta los 18 nudos. O sea, más rápido todavía. Eso es en cuanto a la evolución de unos y de otros. En cuanto a la capacidad de carga, los primeros llegaron a cargar hasta 3, 4 toneladas. Los SFS ya cargan a veces incluso sin captar algunos con 6 toneladas. ¿Sí? Y estos últimos, Light Profile, Diesel o las lanchas de bajo perfil, en las últimas incautaciones ya se han logrado incautar hasta 7, 8 toneladas. Ya son embarcaciones de unos 30 metros de eslora por casi 3 metros de manga. O sea que ya son mucho más grandes todavía, construidas a base de fibra de carbono, de refuerzos de malla. Su quilla es hecha a base de piedras, plomo, arena. Eh, sí, hay que conocer de ingeniería naval, obviamente, y por eso Colombia es pionero de la ley antisumergibles. Creo que es el único país en el mundo que la tiene, nadie más lo tiene, porque pues a veces cuando llegábamos a un punto de tratar de hacer la interdicción de un artefacto de estos, los ocupantes, los 3 o 4 ocupantes de este semisumergibles, abrían la puerta y sencillamente abrían las válvulas de alivio, se inundaba el semisumergible y ellos se declaraban náufragos. O sea, una operación que era interdicción, ya con información de inteligencia, un desgaste bastante grande, y fuera de eso pues llegamos a la parte operacional para hacer la respectiva interdicción. Termina siendo en navío, búsqueda y rescate. A raíz de eso, en Colombia se legisló y hoy en día quien construya, tenga en poder un semisumergible y tendrá una pena de tantos años. Quien transporte, utilice uno de estos aparatos o artefactos navales, tendrá otra pena superior a esa, a la primera. Y si usted perteneció o pertenece a la fuerza pública y utilizó sus conocimientos para utilizar estos semisumergibles, tendrá un agravante de una tercera parte de la pena adicional. O sea, ya tenemos las herramientas y lo más interesante del caso es que en Colombia es pionera y es fuerte en cuanto a la incautación de semisumergibles. Estos semisumergibles son construidos en un lapso entre los 30 a 40 días en promedio en los esteros de la costa pacífica colombiana. Esto es sur-occidente del país. Es en la zona donde más esteros hay, donde se han hecho la mayor cantidad de incautaciones de semisumergibles. Normalmente cerca a estos improvisados astilleros también se encuentran los depósitos ilegales, donde las organizaciones criminales transnacionales obviamente guardan la droga hasta que el semisumergible esté construido para transbordarla y subirla al semisumergible para posteriormente sacarla por una ruta que desemboque en el mar. Todos los astilleros, obviamente, como condición adicional, pues deben de tener un río que lo saque al mar fácilmente. ¿Qué pasa muchas veces en la costa pacífica y lo que de pronto en un reconocimiento aéreo se puede dar para la incautación de un semisumergible de estos? Es que a veces estas organizaciones criminales no tienen en cuenta un fenómeno natural que sucede en el Pacífico que se llama la puja, donde la marea baja o sube unos 6 metros por un determinado tiempo y pueden llegar a quedar varados si usted no conoce muy bien
digamos, la dinámica de la naturaleza en esta parte del país. Entonces es importante que normalmente cuando la marea se sabe que está bajando, es donde se intensifican los reconocimientos aéreos para tratar de detectar, ya bien sea por calor, imágenes de personas abajo, ¿sí? O que se pueda libremente se puede observar esta embarcación, este artefacto. Entonces tenemos dos condiciones importantes. La primera, que el astillero esté en una zona donde sea de fácil acceso o salida al mar. Dos, que siempre hay un depósito legal cerca para poder reabastecer o abastecer este semisumergible para salir a mar abierto. Y tres, que normalmente cuando utilizan los químicos, la fibra del vidrio, los combustibles, siempre se ven manchas de derrame en el agua, y esto pues obviamente son pistas que la fuerza pública que lucha contra este flagelo pues ya saben y comienzan a detectar desde el aire o en reconocimiento terrestre de este tipo de indicios para poder dar con un posible astillero o construcción de semisumergible. Estos semisumergibles, que son obviamente artefactos caseros como se catalogó en otras partes del mundo, tienen unos principios básicos de ingeniería naval. Y la persona que los construye, pues obviamente debe conocer de ingeniería naval. Ya les decía que la quilla lo hacían con piedras, plomo y arena. Pero también debe tener un conocimiento de ingeniería naval porque un motor de estos, un motor Cummins de ACPM, normalmente traen unas revoluciones y ellos tienen que hacer una caja de reducción para poder que la hélice propela pues gire sin que se vaya a dañar la embarcación. Entonces todo esto está fríamente calculado por estas personas. Hay ciertos dotes de ingeniería naval acá obviamente, y obviamente la construcción de estos artefactos pues digamos que cumplen con las normas mínimas y básicas. Lo que sí no cumple es obviamente que esto es un viaje de pronto sin retorno. No se sabe, no conoce la estadística cuántos de estos semisumergibles se han hundido en alta mar. Muchos presentan problemas. Hace poco, en el mes de marzo de este año, la Armada pudo detectar e incautar droga en un semisumergible cuando observa que hay 4 mal llamados marineros encima de la cubierta, y observa que estaban mal. Resulta que los gases del combustible más la droga, etcétera, los volvió a ello en algún momento cianóticos. ¿Sí? Se encontraron cianóticos y estas personas que estaban en estado bastante delicado reciben los primeros auxilios por parte de la Armada. Uno de ellos murió, pero esto es indudablemente para suicidas, indudablemente el hecho de querer ganarse un dinero que a veces ni lo pagan. Les dan una pequeña parte y supuestamente la otra cuando regresen de dejar la droga, pues a veces los matan también. O sea, es una realidad latente la violencia que genera el tráfico de droga. Es por A o por B o por C siempre. Cuando una de estas embarcaciones cae en poder de las autoridades, pues normalmente a los días comienzan a haber muertos. Muertos en la zona donde aparentemente era el dueño de la droga, o quienes supuestamente conocían a algún integrante de ahí que de pronto digan, este fue el que contó, este dijo, y comienzan a matarle a la familia, a los hijos, los conocidos, etcétera. Siempre traen violencia, siempre trae muerte. O sea, esto no trae absolutamente nada bueno para quienes se arriesgan. En muy pocos casos, de pronto alguien podrá haber visto el saldo del dinero que se le prometió por llevar submarino. Normalmente estos semisumergibles nunca regresan, siempre los hunden porque es muy riesgoso eh, llegar y devolverse y vacío. Saben que tienen una pena bastante grande también y pues no se van a dar el lujo de que de pronto sean capturados sin droga ya y perder lo poco o nada que ya han recibido como anticipo a los pagos. La otra forma de traficar en el mar ya no serían los semisumergibles, sino los sumergibles. En Colombia se han captado solamente uno, y eso que fue en el 2011, en Timbiquí.
Tuve la oportunidad de conocerlo, estar en su interior, en el museo que tiene la Armada Nacional en Bahía Málaga. Y submarino bastante grande, capacidad para cargar unas 8 toneladas para esa época era bastante grande, eh, con recursos mínimos de navegación. No era 100% sumergible, tenía un snorkel, entonces ellos se sumergían, solamente sacaban con una especie de snorkel la cámara y se sumergían durante un tiempo. Eh, Posteriormente salían, referenciaban, me imagino que con brújulas, verificación en su carta de navegación rumbos y luego posteriormente en determinados tiempos saben que volvían a sumergirse y seguían navegando. Este submarino no fue capturado en alta mar, fue capturado en el astillero, pero no sabemos cuántos habrán salido y cuántos habrán llevado en droga, porque ya es demasiado difícil tratar de detectarlos. En ese snorkel desde el aire básicamente no, se confunde obviamente con las olas, el movimiento del mar, y es sumamente difícil tratar de capturarlo. No conozco hasta el momento eh, la historia de algún semisumergible o sumergible, perdón, que haya sido incautado o capturado en alta mar. Normalmente cuando esto sucede, pues tanto las autoridades norteamericanas o de cualquier parte del mundo lo sacan siempre a relucir, pero hasta ahora no tenemos. Ahora, hay tendencias también de que estos submarinos pueden llegar a ser de tipo eh, submarinos de acero, o sea que ya pueden sumergirse y ser autónomos eh, en la parte de inmersión, ese submarino, y pues obviamente no podemos descartar en este momento que se esté traficando con submarinos. Pueden haber en este momento submarinos traficando. De hecho, las últimas incautaciones que se hacen en el Pacífico ya han quedado como muy espaciadas una de otra. Anteriormente habían años de incautación de 30, 40, 60 y hasta 70 semisumergibles en un año. Hay una reducción bastante significativa. No se sabe a qué se deba, si definitivamente los narcotraficantes han dejado de traficar a través de semisumergibles o porque efectivamente encontraron una manera de construir submarinos que no son nada fácil de detectar y que por ende están haciendo el negocio a través de este tipo de embarcaciones. Esos submarinos en Colombia, digamos que no son fáciles de construir, pero sí tenemos personal, material humano con el conocimiento para hacerlo. Eh, la policía, antinarcóticos, la armada, la fuerza aérea, que es la que combate desde el aire y hace seguimientos periódicos en el mar para tratar de abarcar. Igualmente la armada también que tiene con sus aeronaves, eh, no han detectado en los últimos meses o en los últimos años un submarino. Siempre han sido ahora lo último, los LPB, las lanchas de bajo perfil, y están en alerta constante sin saberse qué es lo que va a pasar o qué está sucediendo, dónde va la lucha en narcotráfico en los mares. ¿Sí? Después hablaremos de otras modalidades, buques de alto bordo, buques de pesca, embarcaciones de recreo, en fin, son muchas formas. En el año 2006 se encontraron unos planos, ¿sí?, al servicio del narcotráfico, planos que fueron encontrados a Pablo Escobar, que eran traídos, no se sabe si por un emisario o no, de una organización terrorista internacional como son los Tigres del Tandil. Ellos fueron los primeros a utilizar semisumergibles para atacar las embarcaciones de la Marina de su país. Entonces ya teníamos los primeros diseños en el 2006 de los semisumergibles. Lo menos que faltaba era los ingenieros de construcción, hasta que obviamente ellos los pudieron conseguir y tuvimos pues como resultado un incremento de fabricación de estos artefactos hasta el año 2020-21 más o menos, parte del 22, pero donde la Armada Nacional,
la Fuerza Aérea con su apoyo aéreo han hecho una labor bastante interesante, bastante importante en la lucha contra este flagelo. La lucha continúa, no solamente pues, desde el aire, en las costas, sino en los puertos también, donde hablaremos más adelante de esa modalidad de la contaminación de los buques a través de los famosos torpedos colocados en las quillas de balance o mal conocidos como parásitos. Entonces, hablaremos de todas estas dinámicas importantes que utiliza el narcotráfico para tratar de evadir la acción de la justicia. Según el CINCON, que es la entidad de la Armada Nacional en Cartagena encargada de estudiar estos fenómenos del narcotráfico, desde 1993 hasta el 2021, estadísticas se han hecho en incautación de 12 de estos artefactos, uno en Colombia y el resto en otros países del mundo. El de Colombia fue muy cerca a la población de Timbiquí, ese submarino, un submarino bastante grande, estamos hablando del año 2011, con una capacidad de unas 8 toneladas de carga y con capacidad para unos 8 tripulantes aproximadamente, con una autonomía entre Buenaventura y costas norteamericanas. Ese submarino es hasta ahora en Colombia el único que se ha podido capturar. Pero hay otros 11 en el resto del mundo dentro de las estadísticas que tiene el CINCON que se han podido hacer capturas de estos artefactos navales. Sobre lo que normalmente pues la gente siempre ha intentado, ha pensado dentro de su, digamos, ideal como ser humano, pues querer vivir, respirar, moverse libremente dentro de las profundidades del mar, entre otras cosas. No conocemos ni el 5% de nuestras profundidades, conocemos más de la Luna, de otros planetas, pero a pesar de que tenemos 3/4 de nuestro planeta que son agua, las desconocemos. Y según la historia, pues muchos intentaron hacer artefactos, se dicen que de Alejandro Magno por el año 1547, utilizó una especie de campana de uso. Posteriormente, los norteamericanos en la guerra de independencia de su país también fabricaron otro prototipo de submarinos también. Pero digamos que el que más se acercó en esa época fue Isao Peral. Estamos hablando del año 1847 aproximadamente, al 66, donde construye finalmente Isao Peral, era militar español, grado teniente de navío. Al que lastimosamente no termina mal su periplo en la Marina, tiene demasiados inconvenientes, demasiados problemas, como en todas partes, ¿no? Las envidias, los odios, etcétera, etcétera. Y la falta de presupuesto a veces le aplazó. Es más, lo tuvieron mucho tiempo de capitán de navío. Esa demora para ascender a contraalmirante, luego decide retirarse y dedicar su conocimiento a la termoeléctrica, porque siempre le encantaba todo lo que era los sistemas eléctricos o la electricidad. Sí, desde esa época existían ya los sumergibles. El de Isao Peral, que era pues el único que hizo pruebas de un submarino de tipo eléctrico, navegó 9 kilómetros a unos 300 metros de profundidad, lanzó 2 torpedos dando en el blanco. O sea, esa fue la base. Pero solo hasta 1955 los norteamericanos construyen el primer submarino nuclear. Pero bueno, no vengo a hablar de historia de submarinos, sino que quiero con esto dar a entender de que siempre ha sido un anhelo del hombre poder vivir o respirar o moverse del agua autónomamente. Y obviamente, pues las dinámicas del narcotráfico no son la excepción y ellos utilizan cuanto artefacto tenga disponible en este momento para tratar de evadir la acción de la justicia. Y qué mejor que un arma silente de estas, entre los 7, 8, 10 metros de profundidad. Pero nunca, desde estas costas nunca navegó. La pregunta que queda es, si aquí solamente podemos incautar uno, ¿cuántos han podido navegar? ¿Cuántos se han construido? ¿Cuántos están navegando por el mundo? Y lo más importante, las armas que llegan de pronto a nuestro país pueden ser el resultado de pago de drogas
que salen estos artefactos y que también pueden llegar, en el momento pueden llegar en forma de pago las armas también en estos submarinos. Entonces quedan muchas preguntas en el aire, entre esas, esa, si las armas que llegan están llegando a través de submarinos a nuestras costas. Eh, y quién sabe qué otras cosas más se pueden llegar a transportar, ya que son muy difíciles de observar desde el aire, ¿no? Eh, la inteligencia trabaja a nivel de tierra, que ahí es mucha, pero a nivel de mar, eh, a veces estamos supeditados a la vigilancia aérea, ¿sí? A las señales de radar, a las señales de sonar, pero como se conoce en las guerras submarinas, por ejemplo, los submarinos eléctricos son los más silenciosos. Una siembra de hidrófono de pronto puede llegar a detectar un submarino nuclear por el ruido del reactor, pero estos artefactos que están casi a nivel de superficie, a mucha distancia de la profundidad, de las profundidades del mar, y que en determinado momento no pueden ser captados porque son submarinos eléctricos en su gran mayoría, eh, pues obviamente ponen con mayor dificultad todavía. Y si según ellos se dicen que conocen las rutas de los buques norteamericanos, la Guardia Costera, submarinos, que ellos manejan toda la inteligencia de esto, pues dificulta más la labor. Bueno, terminamos este segmento de dinámica del narcotráfico hablando de una modalidad que es sumamente interesante, que son los semisumergibles, su evolución, los sumergibles y la interrogante y la pregunta que queda siempre en el ambiente. ¿Cuántos submarinos al servicio del narcotráfico están hoy en día navegando en el mar? Hay que hacer la pregunta en el medio ambiente. Queda ese interrogante. Listo, entonces será en otra oportunidad con las charlas de seguridad y defensa de Jaime Valencia con otro tema de palpitante actualidad. Muchas gracias.